EC7137, electrónica de potencia 3, 2.3.4, FACTS conectados en serie con la línea, TCSC. TCSC, Thyristor Controlled Series Capacitor. La lámina presenta el diagrama unifilar simplificado de un TCSC. El TCSC está formado por la conexión en paralelo de un condensador de valor fijo y una inductancia cuya corriente es controlada por un conversor AC-AC implementado con tiristores. El objetivo del arreglo es emular la compensación que sería teóricamente posible conectando en serie con la línea un condensador variable, componente que resulta imposible de fabricar para los niveles de tensión y corriente propios de una línea de transmisión. El efecto deseado también se podría lograr cambiando el valor de la impedancia de un arreglo en paralelo formado por un condensador de valor fijo y una inductancia variable. Como tampoco existen inductancias variables a los niveles de corriente y tensión requeridos, la inductancia variable se emula mediante el arreglo serie formado por una inductancia fija y un conversor AC-AC formado por dos arreglos de tiristores conectados en antiparalelo. Controlando el ángulo de retardo de encendido del conversor, se modula la corriente que circula por la inductancia, con lo que el valor equivalente de la inductancia resulta ser una función del ángulo alfa de retardo de encendido de los tiristores, ángulo que es la variable de control del TCSC. Análisis de la operación de la rama inductancia conversor AC-AC. El condensador del TCSC permanece continuamente conectado y su valor intrínseco no se modifica durante la operación del TCSC. La operación del TCSC es realmente el resultado del comportamiento de la rama paralela al condensador, que, como se presenta en la figura, es un compensador tipo TCR, que ya ha sido estudiado en detalle en el punto 223. Tanto la descripción del modo de operación como las consideraciones sobre la temporización y las ecuaciones de operación desarrolladas allí son directamente aplicables en este caso. La lámina recuerda los resultados desarrollados en el punto 223 en lo referente a la ecuación de la corriente en la inductancia y de su componente fundamental debida a la modulación de la corriente circulante por efecto del retardo de encendido del conversor AC-AC. Conocida la relación de la corriente en la inductancia en función del ángulo de retardo de encendido alfa, se desarrollan las ecuaciones de la admitancia, impedancia y reactancia equivalentes en la rama debido a la modulación de la corriente circulante por efecto del retardo de encendido del conversor AC-AC. La lámina presenta la ecuación general de la impedancia en el arreglo condensador en paralelo con la inductancia modulada. Asumiendo que el conversor AC-AC está inicialmente apagado, no circula corriente por esa rama, por lo que la inductancia equivalente es infinita y el valor de la impedancia del paralelo inicialmente es igual a la impedancia del condensador. En general, en un TCSC se cumple que el módulo de la reactancia de la inductancia es menor que el módulo de la reactancia del condensador. Inicialmente, el módulo de la reactancia inductiva modulada es infinito, cuando el conversor AC-AC está apagado y la reactancia del TCSC es capacitiva. A medida que aumenta la circulación de la corriente en la rama inductiva, el valor del módulo de la reactancia inductiva equivalente se va reduciendo, por lo que necesariamente existe un valor del ángulo de retardo de encendido en el cual el módulo de la reactancia inductiva equivalente es igual al módulo de la reactancia del condensador, lo que produce una situación de resonancia en paralelo en la que teóricamente se cumple que la reactancia del paralelo se hace infinita. Si se sigue reduciendo el valor de la reactancia inductiva modulada, el TCSC sale de resonancia, pero su reactancia se vuelve inductiva hasta que en alfa igual a 0 se alcanza el mínimo inductivo.
La lámina presenta la gráfica de la variación de la reactancia equivalente del TCSC en función del ángulo de retardo de encendido alfa. Dado que no tiene sentido operar el compensador TCSC en la zona cercana a resonancia, lo que de hecho está prohibido por hipótesis, ya que de hacerse se interrumpiría la circulación de la corriente de línea. Este tipo de compensador tiene dos zonas separadas de operación. Una zona donde la reactancia equivalente es capacitiva, con el ángulo de retardo de encendido alfa en el rango pi medios mayor o igual que alfa capacitivo límite, y la otra donde la reactancia es inductiva, con alfa en el rango alfa inductivo límite mayor o igual que alfa mayor o igual que cero. Alfa capacitivo límite y alfa inductivo límite son los valores que se establecen en el diseño para evitar la zona donde queda prohibido operar a causa de la resonancia paralela. La lámina presenta la gráfica genérica del voltaje de compensación versus corriente de línea de un TCSC en modo de control de voltaje. Como se muestra en la figura, en la región capacitiva, el ángulo alfa capacitivo límite fija el límite para el máximo voltaje de compensación hasta que se alcanza el valor de corriente mínima, a partir del cual el voltaje máximo de diseño fija el límite de operación hasta que se alcanza la corriente máxima. En la región inductiva, el ángulo alfa inductivo límite fija el voltaje para corrientes de línea de baja intensidad y la corriente máxima de los tiristores para corrientes de línea de alta intensidad. La lámina presenta la gráfica genérica del voltaje de compensación versus corriente de línea en un TCSC en modo de compensación de impedancia. Cuando se opera en el modo de compensación de impedancia, el TCSC se dedica a mantener la máxima reactancia especificada para cualquier corriente de línea hasta el máximo de diseño. Para operar en este modo, el condensador y la inductancia controlada por tiristores se seleccionan para que operando con alfa capacitivo límite se pueda mantener la máxima reactancia capacitiva con corriente de línea creciente hasta el valor máximo de diseño. La máxima impedancia capacitiva que el TCSC puede suministrar es, por supuesto, la del capacitor solo, que se obtiene con un ángulo alfa igual a pi medios, esto es cuando la válvula de control de la inductancia está apagada y la corriente en la inductancia es cero, lo que desde el punto de vista del valor aparente de la inductancia corresponde a una inductancia infinita. La lámina presenta el diagrama funcional simplificado del control interno para el TCSC. El control está formado por 4 bloques funcionales. Primero, bloque de filtrado y corrección de fase. Filtra la señal proporcional a la corriente de línea obtenida mediante un transformador de corriente para obtener la componente fundamental y compensa por el cambio de fase introducido en el proceso de filtrado de la señal. Segundo, bloque de sincronización, basado en un PLL que engancha con la fundamental de corriente producida por el bloque de filtrado y corrección de fase. Tercero, bloque de cálculo del ángulo de retardo de encendido. Recibe la demanda de corriente en la inductancia calculada por el control externo y la señal de sincronización producida por el bloque de sincronización y genera la demanda de ángulo de retardo de encendido. Cuarto, bloque de generación de los pulsos de disparo. Recibe la demanda de ángulo de retardo de encendido generada por el bloque de cálculo y la señal de línea producida por el bloque de filtrado y genera las señales de disparo para los tiristores del arreglo que controla la corriente en la inductancia del TCSC. Esta implementación requiere una cantidad significativa de filtrado para remover los componentes armónicos y, especialmente, los subarmónicos de la corriente de línea sin afectar la relación de fase necesaria para una sincronización correcta.